sido testigos de la primera niña, Gala, que no quiere ir, que se quiere quedar más rato aquí. Hoy vamos a ver, Marisa ha hecho una pregunta para que cada uno reflexionemos. ¿Buscas las manos de Dios o buscas su rostro? Hoy vamos a ver el ejemplo de un hombre que buscó el rostro. Un hombre que buscó el rostro de Dios y no tanto sus manos. Y hoy vamos a, si queréis acompañarme, en Éxodo capítulo 33 leeremos este pasaje que aparece ahí en pantalla. Así que si lo queréis buscar en vuestras Biblias, porque no va a estar todo el pasaje aquí escrito, por tanto, buscarlo en vuestras Biblias. Éxodo 33 a partir del versículo 18. Vamos hoy a hablar de la gloria de Dios, como la gloria de Dios es la suma de todos los atributos de Dios, los revelados y no los revelados, todo lo que Dios es su gloria. Y vamos a ver cómo Dios proclama su gloria. Hemos estado viendo cada uno de sus atributos y hoy, a modo de conclusión, vamos a hacer un resumen, porque cada atributo lo hemos visto según lo que la palabra de Dios dice, pero hoy vamos a ver cómo Dios mismo, con voz audible, proclama quién es a Moisés. Así que si me queréis acompañar en Éxodo capítulo 33, desde el versículo 18, y leemos así, dice: Él entonces, Moisés, dijo: «Te ruego que me muestres tu gloria». Y le respondió: «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». Dijo más: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Y dijo aún Jehová: «He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro». Capítulo 34 dice: «Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte». Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación». Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y mi oración es que en esta mañana Dios use estos versículos para que el conocimiento que tenemos de Dios aumente y que en base a eso nuestra vida sea transformada. Pero para ponernos en contexto, Moisés ya había estado en el monte antes. Quiero que nos intentemos poner un poco en la piel de Moisés, ¿vale? Había estado en el monte con Dios y tenía en su mano unas tablas de la ley que habían sido, dicen un par de capítulos antes, que habían sido escritas directamente por el dedo de Dios. ¿Vale? En esta mañana y en este pasaje, Marisa ya ha hecho un antropomorfismo, pero este es un capítulo que está cargado de un lenguaje antropomórfico. Es decir, se usan términos humanos para describir a Dios. ¿Vale? Ahora bien, nosotros sabemos que Dios es espíritu, por tanto, Dios no está sujeto a un cuerpo humano. Sin embargo, nos hablará de la mano de Dios, la espalda de Dios, el rostro de Dios. Otras veces hemos oído el brazo de Dios. Esto es un antropomorfismo. Y en este caso dice que las tablas de la ley habían sido escritas por el dedo de Dios. No sabemos lo que esto significa, pero sí que está claro una cosa.
no es que Dios dictaba y Moisés escribía, sino que Dios mismo había escrito aquellas tablas, ¿sí? Entonces baja Moisés, imagínate, tú bajas con un manuscrito original del Dios del universo, con esa ilusión. Yo entiendo que iría con la ilusión de enseñarle eso a su hermano Aarón y a todo el pueblo, y entonces cuando llega al campamento se encuentra una imagen dantesca. El pueblo está danzando alrededor de un becerro de oro, adorando y proclamando que ese becerro es el que los ha sacado de Egipto. Así que Moisés, con toda su rabia e indignación, coge aquel tesoro de tablas y las lanza contra el suelo, las revienta y después coge el becerro, lo hace polvo, literalmente dice que lo hace polvo, lo mezcla con agua y obliga a todos los hijos de Israel a beberse el becerro, es decir, te lo comes. Esta es la indignación en la cual estaba Moisés en ese momento. Entonces, en esa situación, y con 40 años de lo mismo que le queda por delante, va y le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Así que yo no sé lo que tú habrías pedido, pero quizá habría otras muchas cosas que Moisés podría haber pedido, porque recordemos que Moisés ya había estado en la presencia de Dios. Estuvo pisando Tierra Santa ahí en la zarza. Había visto el Mar Rojo dividirse, la columna de fuego, había visto el maná, había visto agua de la roca, ya había estado en la presencia de Dios, había oído a Dios mismo hablar. Y piensas, ¿cómo es que Moisés pide esto? Moisés dice, quiero tener más de ti, quiero conocerte todavía más. Quiero tener una revelación completa de tu gloria, porque si no te conozco, no soy capaz de seguir adelante con la tarea que tú me has encomendado. Quiero conocer todo lo que tú eres, el 100% de tu esencia, todo tu carácter, toda tu personalidad, todas tus perfecciones. Esto es lo que es la gloria de Dios. Y esto nos enseña una cosa. Buscamos el rostro, buscamos las manos de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña a no estancarnos en la vida cristiana y a seguir queriendo conocer cada día más de Dios. Así que no importa en qué situación estás, ni cuánto conoces de Dios aquí y tú hoy. Ninguno de nosotros, hemos llegado al pleno conocimiento de Dios. Así que esta serie que hemos tratado hoy acaba, pero nosotros no hemos acabado de conocer cómo es Dios. ¿Y cómo es que cómo es que Moisés, que ha experimentado tanto de la presencia de Dios, busca más? Yo creo, al menos hasta donde yo he experimentado, y espero que también vosotros, que la presencia de Dios en nuestra vida se vuelve algo adictivo. Cuanto más tienes, más quieres, y cuanto menos tienes, menos quieres. La adicción de la gloria de Dios es lo que vemos aquí en Moisés, porque Moisés ha visto, pero no tiene bastante y quiere más. Y estaba pensando en una canción que cantamos nosotros, que decimos, no me quiero conformar. ¿Y por qué decimos que no me quiero conformar? Porque he probado y quiero más. Y esto es lo que había pasado con Moisés y esto es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Hemos probado y cuando probamos queremos más. Así que desbanquemos de nuestra vida la palabra estable, ¿vale? A veces asociamos madurez cristiana con estabilidad. Y yo creo que un creyente maduro es un creyente inquieto, siempre buscando más de Dios. Así que cada vez que abramos la Biblia, qué bien si decimos, Señor, muéstrame tu gloria. Pero entonces, en la respuesta que Dios le da a Moisés, vamos a ver en esta mañana una cantidad de atributos espectacular que van a hacer un poco de resumen de todo lo que hemos hablado estas semanas. Algunos de ellos ya los hemos tratado, otros no. No vamos a poder detenernos en cada uno de ellos. Básicamente solo los vamos a enumerar y poca cosa más. Pero vamos a ver cómo Dios va a explicarle a Moisés quién es Él. Y ya en el versículo 19 nos habla de la bondad de Dios. Oh, vale, estaba ahí empanado un poco. El primer atributo que vemos es la bondad de Dios. Dios le responde y dice, yo haré pasar todo mi bien por delante de tu rostro. De modo que Dios le dice a Moisés, ¿quieres ver mi gloria? Sí, yo te voy a enseñar mi bien.
te voy a enseñar mi bondad. Dios lo primero que le quiere revelar a Moisés es que es un Dios bueno. Y necesitamos recordar esto siempre. En cualquier situación de nuestra vida tenemos que recordar que Dios es bueno siempre. Y en circunstancias difíciles de nuestra vida, Dios quiere recordarnos que es bueno. Y en circunstancias cuando hay cosas que no comprendemos y momentos de crisis, ¿sabes lo que quiere hacer Dios en tu vida? Quiere que todo su bien pase por delante tuyo. Porque cuando tú captas la bondad de Dios, de alguna manera estás captando también la gloria de Dios. Pero continúa proclamando Dios y también proclama su soberanía. Dice, versículo un poco conflictivo, pero dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora yo estaba pensando y yo pensaba, estas palabras no encajan aquí. No encajan para nada. Es decir, Dios, tú acabas de decir que eres muy, muy, muy bueno y ahora dices que tienes misericordia de quien tú quieres y que hay algo aquí que no me encaja, ¿vale? Pero creo que si lo ponemos en contexto, encaja perfectamente, porque es como si Dios le estuviera diciendo a Moisés, si yo me revelo a ti, si tú hoy vas a ver mi gloria, es solamente porque yo soy soberano y quiero mostrártela. Y si tú y yo podemos conocer a Dios, solo es por una cosa, porque Él ha decidido darse a conocer. Si Dios se ha revelado a tu vida, si tú abres la Biblia en tu casa y Dios se te revela y dices, wow, lo que acabo de descubrir, no pienses que eres muy listo ni que conoces mucho de la Biblia, Es que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha querido revelarse, porque Él se revela a quien quiere y dice que tiene misericordia de quien quiere. Y Moisés fue un gran hombre de Dios. Si alguien tenía algún mérito, era él. Dios le podía haber dicho, bien, has pedido ver mi gloria, la tendrás porque te la mereces. Pero no, le dice, verás mi gloria, pero te advierto que yo tengo misericordia de quien quiero. Y no quiero entrar en controversias si predestinación o libre albedrío, ¿vale? Y creo, además, personalmente creo que es un debate estéril, Y hemos dedicado horas a este tema. Pero el apóstol Pablo usa estas palabras en Romanos capítulo 9, y no solo las usa, sino que las cita, sino que luego las interpreta y dice, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y entonces, por si no quedara claro, las interpreta y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que nos está diciendo una cosa aquí. Si tú estás aquí en esta mañana y has proclamado y proclamas que Cristo es el Señor, debes saber que es por un solo motivo, porque Dios ha querido que lo hagas. Tú no tienes ningún mérito. Dios te ha escogido. Tú eres un escogido de Dios. Dios ha dado el primer paso en tu proceso de salvación. Obviamente, tú has tomado una decisión y no sabemos cómo se puede conjugar la elección soberana y absoluta de Dios con la voluntad humana y con la invitación al arrepentimiento a todo ser humano. No sabemos cómo se conjuga esto y el que lo sepa, que lo diga. Nadie lo sabe porque Dios te ha elegido y a la vez tú has escogido. Pero una cosa está clara y en eso estaremos de acuerdo todos los hijos de Dios. Dios es el que ha iniciado el camino de tu salvación y lo ha hecho porque ha querido, porque Dios ha tenido misericordia. Esto nos lleva a la soberanía de Dios, nos lleva a la más profunda gratitud. Yo estaba pensando, si Dios no se hubiera revelado a mi vida, yo no lo habría encontrado ni en 1.000.000 de años. Pero luego, por otro lado, gratitud también, porque si yo soy salvo, si tú eres salvo, nunca, nada, jamás hará que pierdas tu salvación. ¿Por qué? Porque nunca, jamás la lograste tú. La soberanía de Dios. Pero también nos habla de un Dios protector. Porque le dice, vas a ver mi gloria, pero la vas a ver en parte nada más. Dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y entonces pone unas limitaciones a que Moisés vea la gloria de Dios en su totalidad, porque dice, porque no me verá hombre y vivirá. Yo cuando escuchaba esto desde pequeño, esta es una enseñanza que vemos en muchos lugares de la Biblia, no puede un ser humano ver a Dios y vivir. A mí esto me sonaba
a un juego de espías, ¿vale? ¿Sabes? Del palo de que si descubres la identidad del espía, te tienen que matar, ¿vale? Aquello de, te podría decir quién soy, pero después tendría que matarte, ¿vale? Yo me pensaba que esta era la imagen que Dios quería proyectar ahí, pero no es esto, no es esto. La razón por la cual le dice esto Dios a Moisés es muy sencilla. Mira, si Dios quita el velo y deja proyectar toda su gloria delante de Moisés, eso a Moisés directamente lo mataría, lo destruiría, porque la gloria de Dios era demasiado de Dios para Moisés. ¿Recordáis cuando en Isaías capítulo 6, Isaías tiene una visión? No es que vea a Dios, tiene una visión de Dios y lo primero que dice es, ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. O el apóstol Juan, cuando está en Apocalipsis capítulo 1, que está en la isla de Patmos y se le aparece Cristo resucitado y glorificado y dice que sus cabellos eran como lana, que sus ojos eran como fuego. ¿Y qué le pasó a Juan? Dice que cayó como muerto porque no podía soportar toda esa gloria. Y esta semana estaba leyendo el capítulo 21 de Apocalipsis, donde nos relata cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva. Nos está relatando un nuevo universo y la nueva Jerusalén, donde estaremos morando con el Señor. Y hay un detalle que dice que no habrá sol, ¿vale? Entonces, yo no sé si no habrá sol ahí, en todo el universo, porque dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y no habrá sol. ¿Sabes por qué no habrá sol? Porque dice que la gloria que emana del rostro de Cristo lo iluminará todo. Ahora, yo he entrado en Google y he puesto ¿cuántas estrellas hay en el universo? ¿Vale? Y aproximadamente, 10 arriba, 10 abajo. 30 cuatrillones de estrellas se calcula que hay en el universo. Y dice que la gloria de Cristo sustituye a la luz de 30 cuatrillones de estrellas. ¿Quién puede ver esa gloria y seguir viviendo? Y estaba pensando que si Cristo glorificado viniera ahora mismo aquí, todos caeríamos fulminados. Porque la gloria de Cristo es demasiada gloria para nosotros. Y yo creo que por eso, cuando estemos en la presencia del Señor, tendremos un cuerpo glorificado. Será un cuerpo capaz de soportar, un cuerpo que se adaptará a esa gloria. Por eso el mismo apóstol Juan dice que seremos semejantes a Él. En su primera carta dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Es decir, si no fuéramos semejantes a Él, no podríamos verle tal como Él es. Así que podremos estar en la presencia de Dios, ver cara a cara el mismísimo rostro de Dios y no seremos consumidos. Este es el alcance de nuestra salvación. Pero bueno, volviendo al tema, es un Dios protector que protege a Moisés, porque Dios le podía haber dicho a Moisés, qué pretensión, ¿no? Qué pretensivo que eres. ¿Quieres ver mi gloria? Pues la vas a tener, pumba, ¿vale? ¡Pa! Y ahí muerto. Podía haber hecho eso Dios, pero no hace eso. Obviamente lo protege, lo pone en una hendidura, hace una estrategia y nos recuerda que este es nuestro Dios, un Dios protector. ¿Sabes que muchas veces Dios nos protege de las cosas no dándonos lo que le hemos pedido? Porque esto es lo que hace con Moisés. Así que cuando Dios no te dé lo que le has pedido, piensa que es un Dios protector. Y dice que lo pone en una hendidura, lo cubre con su mano, lenguaje antropomórfico. Y también dice, verás mis espaldas. Y yo creo que este es un antropomorfismo que está diciendo que tan solo le permite, dice que pasará. Imagínate, cuando ves las espaldas es como si vieras la estela final de la gloria de Dios. Estaba pensando como cuando tú no puedes mirar al sol, porque si miras al sol te quedas ciego, pero el último segundo antes de que el sol se ponga, ahí puedes ver y ahí hay mucha belleza. Y eso es lo que parece ser, tampoco estoy convencido, lo que he leído, que es lo que le está proponiendo Dios a Moisés, un Dios que protege a Moisés. También vemos un Dios personal y accesible, porque dice, bueno, alízate 2 tablas y ven, vuelve al monte y preséntate ante mí. Y después le dice, y no venga nadie contigo, ven tú a solas. Qué maravilla lo que vemos aquí. Primero vemos un Dios de las segundas oportunidades. Ven al monte,
sube conmigo que te voy a hacer unas nuevas tablas. Las has roto, yo te voy a hacer unas nuevas. Hay cosas rotas en tu vida, yo voy a hacer cosas nuevas. Sube al monte que quiero estar contigo. Siempre, siempre hay una nueva oportunidad para volver a restaurar la relación con Dios. Qué maravilloso que con lo que ha ocurrido aún Dios busca un encuentro con Moisés y le dice, preséntate ante mí. Preséntate ante mí. Ahora bien, pensemos en esta palabra, porque preséntate ante mí. Yo, por ejemplo, si yo quiero quedar con Vicente, ¿vale? Yo no le diré, preséntate ante mí el miércoles a las 4. Eso es un abuso de autoridad. ¿Quién me creo yo que soy? Yo le diré, ¿qué te parece si quedamos cuando te va bien? Pero aquí nos está hablando de la autoridad y de la grandeza de Dios. Dios dice, preséntate ante mí. Y tú no puedes acceder al Dios de toda la gloria a menos que el Rey te dé una invitación. Pero qué grandeza, que sabemos que ese Dios inaccesible se ha vuelto totalmente accesible y personal para nosotros. Hebreos capítulo 4 dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente. Dios ha extendido, el Dios de todo el universo ha extendido una invitación para que tú vayas a su monte el día que quieras y a la hora que quieras y sin cita previa. Ese es nuestro Dios, el Dios de toda la gloria que se vuelve accesible y quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tienes esa relación personal con Dios? No, ¿de verdad? ¿De verdad? No te estoy preguntando lo que los cristianos creen. ¿Tienes esa relación personal con Dios? No te estoy preguntando tampoco si vienes a la iglesia, si haces tales cosas, si haces cuales cosas. No te pregunto si tus padres son cristianos, no te pregunto si tus hijos son cristianos, no te pregunto si tu mujer es cristiana. Te pregunto, ¿de verdad tienes tú esa relación personal que el Dios del universo te ofrece? Porque si no la tienes, sube al monte de Dios a buscarla. Y si la tienes, ¿la estás cultivando? ¿Estás subiendo a ese monte de Dios? Bueno, a partir de este momento Dios empieza a proclamar su nombre, pero hay una escena que a mí me parece que en el versículo 5 creo que es una de las escenas más espectaculares de toda la historia de la humanidad, comparable a muy pocas. Posiblemente la supera la venida de Cristo al mundo y la segunda venida, obviamente. Pero yo creo que después ya casi viene esta. Versículo 5 dice, el Señor descendió en la nube. Y esa nube que rodeaba toda la gloria de Dios es lo que los hebreos llaman la Shekinah, que es la gloria de su presencia. Esa nube, la gloria de Dios envuelta en una nube y bajando desde el cielo, porque dice que descendió, bajando desde el cielo para encontrarse con Moisés. ¿Te imaginas qué escena tan, casi diría, aterradora o como mínimo espectacular? Y después dice en el versículo 6, pasando Jehová por delante de él, tal y como había dicho que iba a pasar, pasando por delante de él, Jehová empezó a proclamar, ¿vale? Y me encanta porque dice, proclamó, es decir, Dios, el Dios de todo el universo, se puso ahí a predicar, es decir, subió al púlpito, él hizo el sermón, nadie lo hizo por él. ¿Y de qué habló Dios? ¿Cuál era el tema de Dios? Dios predicando sobre Dios, ¿vale? Creo que no puede haber un sermón más espectacular en todo el mundo. Así que Dios se pone a predicar sobre sí mismo y empieza a mencionar su nombre. Lo primero que menciona es su nombre y vamos a ver algunos atributos más. Hay un atributo del cual hablamos poco y es poco conocido porque a la vez es uno de los que más
hace que nuestra mente explote, no podemos entenderlo, y es la aseidad de Dios. Este es un atributo. La aseidad de Dios es la cualidad de existir por sí mismo. Obviamente esta cualidad solo la tiene Dios. Dios es alguien que existe por sí mismo. Y esto lo dice su nombre, Jehová, Yahweh, que es el original. Es como se presentó, ¿recordáis cuando se presentó a Moisés? Y Moisés le dijo, ¿de parte de quién voy? Dijo, Jehová, yo soy el que soy, el yo soy, el gran yo soy, no el que era ni el que será, el que siempre he sido, el que existo desde siempre, el que autoexisto, el que no depende de nadie, el que nada lo ha creado, ni ha sido creado de nada que existiera. Es que no podemos entenderlo. Existe desde siempre. Dios es autosuficiente, no tiene ninguna necesidad fuera de sí mismo. Él está completo en sí mismo. Él es feliz en sí mismo. Los padres, para ser felices, tenemos que ver a nuestros hijos felices. Si no, no somos felices. ¿Vale? Pero Dios es feliz en sí mismo, independientemente de las circunstancias externas, porque las circunstancias no le afectan. Hace unas semanas estaba escuchando una canción que cantamos nosotros, y cantamos tanto en catalán, en castellano, y la conocemos perfectamente, que es Precioso Nombre. Y tengo que deciros que es raro, pero está mucho mejor la traducción que el original inglés. Hay una frase, es que la he buscado en catalán y no he encontrado la letra, pero sabréis de la que hablo. Es una canción que dice, en castellano dice, es la de Precioso Nombre. Y dice, dejaste el cielo por salvarnos, ¿vale? No sé cómo la dice en catalán, pero creo que está muy bien también, ¿vale? Porque si no lo habría dicho ya, se lo habría dicho Dani, esto no me encaja mucho. Pero dice, dejaste el cielo por salvarnos. Pero si tú la escuchas en el original inglés, ¿sabes lo que dice? Para mí dice una verdadera barbaridad. Dice, tú no quisiste el cielo sin nosotros. Y piensas, ¿cómo? Ah, que me necesitan en el cielo. Qué guay, ¿no? Ah, que Dios no está contento sin mí. No es eso. Dios no necesita de nadie. Él está completo en sí mismo. Dios no nos crea porque se aburre y Dios no nos salva porque el cielo esté aburrido o esté solo. Él es completo en sí mismo y si nos salva es por el amor que nos tiene y no porque Él nos necesite. La aseidad de Dios. Dios es inalterable, inmutable, eterno, inmortal, autoexistente, independiente. También nos habla del poder de Dios. Dice Jehová, fuerte. No vamos a entrar, vamos a intentar ir un poco más rápido, pero qué maravilla que Moisés escuche que Dios es fuerte y Dios es todopoderoso. El Dios que abre su boca y millones de galaxias son creadas, le está diciendo a Moisés, yo soy fuerte. Y yo quiero decir hoy una cosa que la digo y si no la digo no descanso. Creo que estáis de acuerdo conmigo. Nuestro Dios es mucho más fuerte que este virus. Espera. Y nuestro Dios es infinitamente más fuerte que cualquiera de las vacunas que estén preparadas. Así que tú verás dónde pones tu confianza. El poder de Dios. Ya está dicho, ya lo he dicho. La misericordia de Dios. Dice misericordioso y piadoso. Y creo que este es un atributo que Dios quiere hacer especial énfasis, porque por 4 veces en este pasaje repite que es misericordioso. Ya hemos leído, tendré misericordia del que tendré misericordia. Versículo 6, Jehová fuerte y misericordioso. Versículo 6, grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares. Este es nuestro Dios, un Dios que no es impasible a nosotros, que actúa, que cuando ve nuestra miseria actúa. Así que la aseidad de Dios no invalida su misericordia y piedad. Que nada le afecte no significa que nada le importa, le importamos nosotros. ¿Sabes cómo se inicia este proceso de liberación del pueblo de Dios de Egipto? Cuando Moisés se encuentra con Dios, Dios le dice esto, en Éxodo capítulo 3. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor y he conocido sus angustias. Este es nuestro Dios, el Dios que se inclina hacia nosotros, que ve nuestros problemas, que está atento a nuestras necesidades, ¿vale? Este es el Dios de toda la misericordia y dice que guarda misericordia.
Y es curioso, porque cuando el pueblo no ha guardado fidelidad a Dios, Dios sí guarda su misericordia, porque su misericordia y su amor son inquebrantables. No dependen de nada de lo que nosotros hagamos. El amor de Dios, Sara nos ha hablado del amor de Dios y ha usado más o menos, has dicho exactamente lo mismo, es inquebrantable. Pero no solo es inquebrantable, sino que es infinito, porque dice que guarda misericordia a millares. ¿Vale? Pero el énfasis principal, y os pongo otra versión para que veáis, hay varias versiones, el énfasis principal no es a millares de personas, que también eran en aquel momento, sino a millares de generaciones. ¿Vale? Ahora, yo sé que es una manera de hablar y no está diciendo que guarda 1000 y cuando llega a la 1001 se ha acabado, es una manera de hablar. Pero si tú lees el Evangelio de Mateo, capítulo 1, cuando habla de la genealogía de Jesús, dice que desde Abraham hasta Jesús hay 14 más 14 más 14, 42 generaciones. ¿Sí? Lo dice así, si en Mateo capítulo 1 lo encontrarás. Pues ahí son unos 2000 años, 42 generaciones. Por tanto, los 2000 años desde Jesús hasta aquí, podemos decir otras 40. Por tanto, desde que Dios proclama esto, han pasado solamente 80 generaciones. Fíjate tú, y Dios dice que su amor dura hasta 1000 generaciones después. No solo es inquebrantable, sino que es inacabable. Nunca se acabará el amor de Dios. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada, y Dios que no es creado, dice que nada nos separará de su amor, por tanto, el amor de Dios, la misericordia de Dios. También dice que es tardo para la ira, y aquí vamos a ver dos atributos rápidamente. El primer atributo que vemos es la ira de Dios, porque Dios no dice que no tiene ira, sino que es tardo para la ira, ¿vale? Pero no está escondiendo que es un Dios de ira. De hecho, uno de los atributos que más nos cuesta entender es la ira de Dios, pero sin la ira de Dios no podemos entender la santidad de Dios. Dice en Romanos capítulo 1, 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si Dios no fuese santo, no tendría por qué ser un Dios de ira, pero como Dios es santo, es un Dios que tiene santa ira hacia el pecado. Pero también nos habla de la paciencia de Dios, porque dice que es tardo para la ira. Y aquí creo que si algo necesitaban los israelitas en ese momento es a un Dios paciente. Mira, tú lees la historia de los israelitas y siempre es lo mismo. Murmuración, queja, rebeldía. Murmuración, queja, rebeldía, una detrás de otra. Y Dios dice que Él es paciente. Y ellos necesitaban oír eso y también nosotros necesitamos oír esto, porque dice en 2 de Pedro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios, que no es un Dios de gatillo fácil, ¿vale? Estaría en su derecho, ¡pum!, de acabar con todo aquel que peca. Pero es un Dios paciente, y la paciencia no es una virtud fácil. Para nosotros, en todo caso, es fácil con las personas que queremos, pero Dios es lento para la ira con aquellos que pecan, con aquellos que le han ofendido, con aquellos que le desafían. A veces no habéis oído personajes públicos que hacen verdaderas declaraciones que son blasfemias y piensas, ¿cómo Dios no lo fulmina ahí mismo? Claro, me tendría que haber fulminado antes a mí también y a todos nosotros, pero ese es nuestro Dios, es un Dios paciente que siempre da una nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios en la vida? Tú y yo somos el vivo ejemplo de que Dios es un Dios paciente. La fidelidad de Dios. Dice también que es grande en verdad. En un mundo en el cual ya no te puedes creer nada, ni de lo que lees, ni de lo que escuchas, ni de lo que ves, ni de un vídeo. A veces ves un vídeo y dices, no tiene por qué ser verdad, ¿vale? O sea, no te puedes creer nada y Dios proclama que Él es grande en verdad, que su palabra es verdadera, que sus promesas son inquebrantables. Y es interesante porque el pueblo de Dios también necesitaba oír esto. ¿De dónde ha venido todo el problema que han tenido? Han venido de que han dudado de la palabra de Dios. Este hombre subió al monte, Moisés, y hace ya muchos días, y aquí
no sabemos qué ha pasado, a ver si lo que Dios dijo era mentira. Y entonces van a Aarón y le dicen, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué ha pasado. Dudan. Y Dios, en medio de esa reacción, dice y proclama y eleva su nombre y dice, yo soy grande en verdad, mis promesas son inquebrantables. Lo dije y lo cumpliré. Las promesas de Dios, la fidelidad de Dios es un gran atributo. El perdón de Dios. Es un Dios perdonador. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado de su pueblo. Vamos a adelantar porque son 3 palabras que tienen matices diferentes, pero no vamos a entrar. Todos sabemos lo que es el perdón de Dios que ellos necesitaron en aquel momento y que también nosotros, ¿cuántas veces también, entenderme la expresión, estamos danzando alrededor de nuestros propios becerros de oro? Y Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos restaura de nuestra rebelión, de nuestra iniquidad y de nuestro pecado. Y el último atributo, la justicia de Dios. Sorprende que sea el último, pero dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, de modo que está diciendo que Dios va a castigar toda transgresión, toda rebeldía y toda injusticia. Y más de eso dice también que la rebeldía continua tiene una influencia en las siguientes generaciones. No está diciendo que los hijos sean culpables del pecado de sus padres, esto en la Biblia lo pone bien claro, pero sí que les van a afectar, las decisiones de los padres van a afectar a los hijos, como ocurrió y como sigue ocurriendo. Cuando un padre y una madre toman decisiones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, eso afecta a las siguientes generaciones. Cuando un padre y una madre se alejan de Dios y de su influencia, eso afecta a las siguientes generaciones, a hijos, a nietos. Pero bueno, está diciendo aquí, no voy a dejar al culpable sin castigo. Y solamente pensar en una cosa, este es el último atributo de Dios que Él proclama en este momento, tiene muchos más, y los no revelados que ni sabemos. Pero yo estaba pensando, wow, Dios aquí ha sido poco mediático, ¿vale? Es decir, nos ha dado un montón que nos gustan, ha metido ahí la ira, sí, rápido ahí, como, pero te dejas el más feo para el final, con todo lo bonito que nos has dicho, y ahora lo último que nos dices es que nos castigas. ¿Por qué Dios hace esto? No sé por qué hace esto, pero seguramente esto nos hace recordar que no podemos sacar la justicia de Dios del paquete, porque la gloria de Dios es la suma de todos los atributos y todos están interconectados y entrelazados. Tú no puedes ir con un bisturí y diseccionar y sacar la ira y sacar la justicia. La gloria de Dios lo es todo, pero muchas veces nosotros vamos a Dios como el que va al supermercado, ¿sí? Tomo de la gracia de Dios, pero no me tomo de la justicia de Dios. El Dios de la ira era el Dios para el Antiguo Testamento, ahora es el de la misericordia, como si Dios hubiera ido cambiando en el tiempo. Me interesa mucho el Dios que me cuida y que me protege, pero no me interesa tanto el Dios soberano al que le debo mi vida porque le pertenece. Entonces diseccionamos a Dios, pero Dios nos quiere recordar que Él es todo y la gloria de Dios es todo. Y cuando nosotros conocemos la gloria de Dios, solamente ya unos minutos, 4 reacciones que produce en la vida de Moisés, que espero que también pueda producir en nosotros. Primera, una vida de perseverancia. Si algo necesita el pueblo de Dios en estos momentos, si algo necesita nuestra iglesia en estos momentos es perseverancia. Y Dios quiere revelarse a nosotros y cuando Dios te declara quién es, cuando estás en su presencia y lo conoces más, lo hace para que continúes en el camino. ¿Alguien sabe, Hebreos capítulo 11, ese gran capítulo de la fe, cómo dice que se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. Y ciertamente lo vio, aunque fuera en parte. Y sabes que no lo dice de ningún otro más de los héroes de la fe, pero vio al invisible y eso sostuvo y le hizo perseverar en la vida. Pero tú y yo, cada uno de nosotros, hemos saboreado, hemos visto, hemos gustado la gloria de Dios en Jesucristo. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo único
que necesitamos para perseverar es a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No podemos sostenernos y perseverar en esta vida sin un conocimiento cada día mayor de la gloria de Dios en Jesucristo. Una vida de testimonio. ¿Sabes cómo bajó Moisés de aquel monte? Bajó como una bombilla LED de 1000 vatios. Dice que su rostro era radiante e iluminaba. Es decir, la gente veía que había estado en la presencia de Dios, pero no se conformó con que lo vieran, sino que dice, unos versículos más adelante, dice, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte. Aquello que Dios te dice cuando estás a solas con Él, luego tú no puedes callarlo, se crea en ti una obediencia, yo diría radical, al mandato de predicar el Evangelio. Cuando vislumbras la gloria de Dios, lo que quieres es hacer que la gloria de Dios sea conocida en todo lugar, sitios aquí, pero sitios del mundo donde están adorando a otros dioses y no tienen ni idea de que hay un solo Dios que merece toda la gloria. Y tú, cuando has visto la gloria de Dios, tienes que predicarla. ¿Qué dijeron Juan y Pedro cuando las amenazaron para no que predicaran en el nombre de Cristo? ¿Qué dijeron? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando tú ves, proclamas una vida de testimonio, una vida de búsqueda de la gloria de Dios. Moisés pide más, la gloria de Dios se vuelve adictiva, y yo quiero retarnos a cada uno de nosotros en esta mañana a que no nos conformemos. A que no nos conformemos con lo que Dios ha hecho alguna vez. A veces vivimos de experiencias que un día tuvimos hace 20, 30 años, o nos hemos quedado con la experiencia que tuvimos en el día de la conversión. Mira, Moisés tuvo una gran experiencia allí en la zarza. La primera vez que conoció al único Dios, al Dios viviente, fue ahí en la zarza. Y aquella experiencia fue espectacular. Pero Moisés no se quedó allí, buscó más y subió al monte. Y mi pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana es, ¿estás viviendo en la zarza todavía o has subido al monte? ¿Te conformas con lo que una vez conociste de Dios o buscas cada día más de Dios? ¿Arde tu corazón por Dios? Esta mañana estaba leyendo Lucas capítulo 24, esa escena donde van esos dos discípulos por el camino de Maús. Jesús ha muerto y ellos van tristes y van discutiendo entre ellos si habrá resucitado, si no, qué habrá pasado y tal. Y entonces Jesús se acerca a ellos y no, ellos no lo conocen, Jesús ya ha resucitado, y les dice, ¿qué pasa? Y ellos dicen, ¿cómo que qué pasa? ¿Eres tú la única persona que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? Y Jesús les dice, pues ¿qué ha pasado? Y le dicen, pues que Jesús ha muerto, y ahora todas nuestras esperanzas se han venido al traste y ya no sabemos qué hacer. ¿Y qué es lo que hace Jesús en ese momento? Dice que, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todo lo que las Escrituras decían de él. Fíjate lo que está haciendo aquí Jesús. Jesucristo predicando sobre Jesucristo. Dios mismo, lo mismo que en el monte Sinaí, Dios mismo predicando sobre Dios, Jesucristo predicando sobre Jesucristo. ¿Y qué dijeron luego ellos? Dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Porque cuando Dios te habla, por medio de la palabra, en oración, tu corazón arde y buscas más de la gloria de Dios. Una vida de búsqueda de Dios, último ya, una vida de adoración. Esta es la reacción inmediata de Moisés. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La respuesta de Moisés ante lo que ha visto de la gloria de Dios es morder el polvo, caer humillado ante la presencia de Dios. Este es nuestro Dios, un Dios ante el cual nos inclinamos, ante el cual nos sometemos, al que le entregamos nuestra vida y toda nuestra adoración, porque vemos que Él es digno de todo eso y de mucho más. Y si estás aquí en esta mañana y todavía no le has entregado tu vida a Cristo, no esperes a mañana.
Dios es un Dios de paciencia. Hoy todavía tiene más paciencia. Mañana tal vez no. No pienses que todos los días van a ser iguales. Y si entiendes que Él es el único Dios de todo el universo, yo te invito a que ahora mismo, porque Moisés lo hizo inmediatamente, ahora mismo te inclines tu cabeza y le adores y vayas a Él en arrepentimiento y le digas: Señor, yo sé que tú eres un Dios perdonador. Te doy muchas gracias por tanta paciencia que has tenido conmigo. Te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad que me das hoy aquí, una más. Y es por eso que vengo a ti y te pido que me perdones. Y hoy quiero entregar mi vida en adoración y en servicio a tu glorioso nombre. Esta es la actitud que podemos tener ante este nuestro Dios, seas hijo de Dios o no. Pues que Dios nos ayude, que cada día lo busquemos más, que cada día lo conozcamos más y que esa gloria, esa visión cada día más grande de la gloria de Dios sea el motor que mueve nuestra vida. Que Dios os bendiga. Doncs ja hem acabat la nostra trobada i només recordar-vos, moltes gràcies a tothom, els que heu estat aquí presencialment i els que ens heu estat seguint pel canal YouTube. I només recordar-vos que demà tenim la nostra trobada d'oració a les 7 per Zoom, que durant la setmana segueixen els grups de fe. I després voldria simplement dir-vos, com així ens recordava el Ricardo ara, que us animem a llegir la Bíblia, la paraula de Déu, perquè, com va dir l'apòstol Joan, tot el que hi ha escrit en la paraula de Déu és perquè cregueu que Jesús és el Crist, el Fill de Déu, i perquè creient tingueu vida en el seu nom. Doncs simplement bon diumenge i bona setmana a tots. Que Déu us beneeixi.